Conducía por la carretera en un nuevo viaje. Aquella noche parecía normal, calurosa y clara, como todas las del verano en la ciudad. En esa ocasión, el destino era un estado vecino, por lo que no estimaba que no tardaría mucho en llegar. No obstante, algo extraño sucedió, más o menos cuando iba ya a mitad de camino, y es que de la nada, mi tráiler comenzó a fallar, motivo por el cual tuve que detenerme para revisar que todo estuviera en orden. Me encontraba en medio de la nada. El pueblo más próximo estaba a varios kilómetros de ahí. Nunca fui de tener miedo, y para justificar ello, jamás me había ocurrido nada de índole paranormal en todos esos años que llevaba trabajando como trailero. Sin embargo, no pude evitar sentir un poco de temor, mismo que sumado a la confusión que me provocó el hecho en sí, hizo que comenzara a inquietarme. El motivo es simple. No solo no encontré nada extraño en el motor de mi vehículo, sino que cuando me subí para intentar continuar con el viaje, este ya directamente no quiso arrancar de nuevo. Traté de no dejarme llevar por la turbia sensación que les mencioné, así que tomé mi teléfono y llamé uno a mis colegas de más confianza, preguntando por su ubicación. Eso con la intención de solicitarles ayuda, pensando que tal vez otra persona podría encontrar el desperfecto técnico que hasta ese entonces yo no había podido hallar. El más cercano al lugar donde yo había quedado varado era Fernando Sánchez, quien a la vez era un amigo conocido de la infancia. Me contó que precisamente tenía la misma carretera como camino, por lo que me pidió que aguardara ahí hasta su llegada, la cual estimamos que serían unos 30 minutos. Esa noche, antes de salir de casa, y como era mi costumbre, fui a la cocina y abrí el refrigerador buscando algo para llevar al viaje. Así fue como tomé un pedazo de pastel que había, el que supuse había traído mi esposa de alguna de sus juntas con las vecinas de la colonia. Como tenía que quedarme sí o sí a esperar, aproveché para comerlo, y luego de eso me dispuse a relajarme un poco. No sé en qué momento me dormí, pero no fue por mucho tiempo. El punto es que cuando me desperté, fui testigo de lo que sería la primera anomalía que formó parte de esta aterradora historia que les voy a compartir. Mi nombre es Carlos Josué Vallejos Méndez. Soy de México. Este relato está ambientado hace apenas unos pocos años, razón por la que todavía me generan pavor cada vez que recuerdo dichos eventos que incluyo en mi anécdota. Me desperté temblando de frío. Recuerdo que lo primero que noté al abrir los ojos fue ver los vidrios empañados. Como estaba recostado, me senté para tratar de observar el entorno y así hallarle una explicación a ese cambio brusco de clima, pues como les dije, era época de verano y la noche estaba bastante calurosa. Fue ahí cuando, estando ya sentado frente al volante y mirando hacia el frente, un agudo dolor de cabeza comenzó a torturarme. Eran como punzadas que duraban por unos instantes para luego desaparecer, pero volver a manifestarse unos pocos segundos después. El dolor era indescriptible, tan así que les juro que jamás había sentido algo parecido. Atontado, y viendo cómo mi aliento se convertía en ese típico vapor saliendo de la boca cuando se está en un ambiente helado, me bajé como pude del tráiler, para posteriormente caer de rodillas en el suelo una vez que estuve fuera. He aquí lo más sorprendente, pues fue como si todo el mal que me estuviera causando ese suplicio desapareciera al instante. El aire caliente de la noche disipó el escalofrío que estaba sintiendo cuando estuve dentro de la cabina, corroborando así que el fenómeno acontecía únicamente en el interior del vehículo. Asimismo, el mareo y el dolor de cabeza también se disolvieron, tal cual como por arte de magia. Cuando me puse de pie y estando todavía en ese confuso estado, llegó mi compañero, quien se estacionó detrás de mi tráiler.
De seguro debe ser tu cansancio, amigo. ¿Estás durmiendo bien? Deberías comenzar a darle más importancia a tu salud, hermano. Recuerda que ya no tienes 20 años de edad como cuando comenzaste este oficio. Me dijo entre bromas Fernando, cuando le conté lo que acababa de pasarme. Le respondí que estaba todo bien, que tal vez se debió a un desperfecto del aire acondicionado de la cabina del tráiler, y que al estar expuesto a tanto frío, me provocó el dolor de cabeza. Pero yo sabía que eso no era verdad, pues lo primero que hice cuando sentí el gélido ambiente fue revisar eso, el aire, y este estaba apagado. Es más, cuando en un momento dado volví a subir a la cabina, el frío ya había desaparecido también. Mi amigo estuvo ahí conmigo por unos 20 minutos quizás. Tampoco él encontró nada raro. Me sentí verdaderamente un tonto cuando al intentar arrancar el carro, el motor estaba funcionando al instante como si jamás hubiera tenido problemas. Nada más extraño pasó esa noche. Continué con mi viaje y Fernando hizo lo propio. Sin embargo, por ratos, aún sentía esa sensación extraña que había experimentado mientras sufría el fenómeno. Como si de esa forma, algo me dijera que esto todavía no había terminado. Noches después, comprobé que mi instinto tenía razón. Una vez más, me encontraba conduciendo por un sector donde nadie más que yo transitaba, y el dolor de cabeza comenzó gradualmente hasta convertirse en esos insoportables puntazos. Por un instante, tuve la turbia sensación de que me desmayaría a causa del dolor, pues ahora, este era mucho más agudo que la vez anterior. Me apresuré a estacionarme para a continuación quedarme ahí sin saber qué demonios hacer. Por reflejo, llevaba la palma de mi mano derecha sobre la sien, dado que precisamente en esos sitios es donde sentía el sufrimiento. Ya habían pasado unos cuantos segundos desde que me había detenido, y mientras pensaba si serviría de algo bajarme del tráiler o no, sucedió aquel horrible evento que me hizo caer en cuenta que había algo oscuro y siniestro detrás de todo eso. En un momento dado, comencé a sentir una presión sobre mi cabeza, más exactamente sobre la sien derecha, como así también en la izquierda. Pero esta era una presión tan clara que podía sentir como algo hundía mi cuero cabelludo. De nueva cuenta actué por instinto, y sin poder seguir ya soportando el intenso dolor, llevé mis manos para tocar mi cabeza, siendo en ese momento que sentí perfectamente que alcancé a tocar algo. Les juro que fue como una mano esquelética, fría, con un tamaño suficientemente grande como para abarcar toda mi cabeza. Esa experiencia solo duró un instante, ya que ni bien llegué a tocar esos dedos de piel rugosa, retiré rápidamente mis manos. La sensación que me quedó fue tan escalofriante que recuerdo sentir al instante como aquel frío desconocido me envolvía por completo, al mismo tiempo que iba perdiendo el conocimiento. Al despertar, estaba con mi cabeza apoyada hacia atrás sobre el asiento. El dolor había desaparecido, pero el terror que experimenté al recordar la piel de la mano que había tocado aún inundaba tétricamente mis sentidos. Por suerte, debían pasar varios días para volver a tener un nuevo viaje. Para ese entonces, ya le había contado sobre mis experiencias a mi esposa, siendo ella quien me acompañó al hospital cuando quise hacerme revisar la cabeza. El doctor no fue esperanzador con el diagnóstico que me dio, pues me aseguró que los puntazos de dolor que yo tenía generalmente antecedían a un posible ACV, y eso derrumbaba por completo la tranquilidad con la que siempre manejé al momento de realizar mi trabajo. Deberías hablar con tu jefe. La empresa siempre fue buena contigo. Si le explicas la situación, tal vez te den unos meses hasta que te hagan todos los estudios correspondientes. Recuerda que el doctor dijo que no es seguro lo que nos explicó esa mañana. Por lo tanto, no debes temer a que sufras algún ataque. Lo importante es que te encuentres bien. Y si tienes alguna enfermedad en la cabeza,
Es mejor que te cures antes de volver a subirte a tu tráiler para conducir, me dijo aquella noche mi esposa. Nunca me había sentido tan vulnerable como esa vez. Sentía ganas de gritar, de llorar de impotencia. Siempre fui un hombre independiente y lo que me estaba pasando me destruía por completo. No había forma de detener mi trabajo y contarle a la empresa lo que el médico me dijo esa vez sería una locura, ya que eso implicaría mi despido sin dudarlo. Le pedí a mi esposa que buscara a alguien que pudiera ayudarme, haciendo referencia a un curandero o a alguna bruja. Eso teniendo en cuenta lo que yo ya había experimentado al sentir la mano siniestra presionándome la cabeza. Aunque todavía no lo tenía muy claro, me atreví a pensar que tal vez me estaban haciendo brujería. Y cuando habían pasado algunas noches más, y en tanto el dolor de cabeza no se me iba, padecí aquello que terminó por disipar todas las dudas. Fue justamente cuando me preparaba para iniciar el nuevo viaje. El tráiler estaba estacionado en la vereda de mi casa, por lo que tan solo debería subirme a este y de ahí trasladarme hacia la empresa, donde cargarían el acoplado con la mercadería que debía transportar. Mi esposa me siguió hasta afuera rogándome que no me subiera al tráiler, que no hiciera ese viaje, ya que aseguraba tener una mala corazonada al respecto. A ciencia cierta, jamás podré saber si mi esposa tenía razón o no, pues no logré concretar ese viaje, ya que hubo algo que me detuvo. Algo que se me apareció a unos pocos metros de distancia, en el frente y en medio de la calle, lo que en definitiva me hundió en un terror inmensurable. Una especie de animal monstruoso apareció. Juraría que se trataba de un perro, si no fuera porque eso tenía un tamaño descomunal y que toda su negra piel parecía brillar bajo el reflejo de los faroles de la calle. Asimismo, poseía garras enormes y sus extremidades eran delgadas y largas. No obstante, fue su cabeza lo más espeluznante de su aspecto, ya que ésta parecía estar aplastada desde los costados, de tal manera que solo el frente de su rostro sobresalía de él. Tengo grabado en mi memoria aquellos ojos gigantescos, blancos en su totalidad, sobresaliendo de sus cuencas como si estuviera a punto de estallar. Su hocico estaba plagado de dientes afilados que sobresalían, empapados en una repulsiva saliva que cubría sus fauces. Mantenía su mirada perturbadora sobre mí, a la vez que gruñía. Podía escuchar el sonido aterrador que producía, un sonido que parecía provenir desde el mismísimo infierno. Pero el hecho de que esa aparición tenía la cabeza aplastada, me fue imposible no relacionarla con lo que me estaba ocurriendo a mí. Es más, cuando contemplé esa anomalía con su abominable cabeza, fui capaz de percibir aquella misma presión que sentía en mi cabeza. Me refiero cuando llegué a palpar la mano sobre mí. Mi esposa no fue capaz de ver ese ente en forma de animal. Ella tan solo me vio cuando quedé inmóvil, paralizado sentado frente al volante, contemplando hacia la calle. Al ver que yo no reaccionaba cuando me hablaba, tuvo que subirme a la cabina y zamarrearme desesperadamente para así poder sacarme de ese estado de shock. No sé qué más sucedió. Lo único que recuerdo es que esa cosa ya no estaba, y mi esposa estaba sentada a mi lado rompiendo en llanto, ya que yo no era capaz de dejar de temblar. Luego de eso, fuimos a buscar la ayuda que previamente ya le habíamos mencionado a mi mujer. Un anciano chamán nos dijo lo que yo pensaba. Un trabajo de brujería estaba pasando sobre mí y amenazaba con arrebatarme la vida. Pero sin lugar a dudas, lo más perturbador fue oír que no tenía mucho tiempo, que debía comenzar con los trabajos de liberación de inmediato, si es que yo deseaba sobrevivir. Para ello me pidió traerlo a casa, ya que sus sospechas eran de que el trabajo malicioso aún seguía aquí, algo que por fortuna
Así fue, pues caso contrario, quizás yo ya no estaría en este mundo contándoles esto. Era una pequeña imagen fabricada con trapos negros. Esa cosa despedía un olor repugnante y apenas la desenterró, comenzó a heter. Lo encontró enterrado cerca de uno de los arbustos que tenemos en el jardín de mi casa. Y según el anciano, llevaba ahí como más de 2 meses. Nunca antes se me había erizado la piel como esa vez. Apenas vi la cabeza de ese muñeco, quedé estupefacto. Una pequeña fotografía de mi rostro estaba cubriéndola, y un alfiler la atravesaba de lado a lado, es decir, que ingresaba por la sien y salía por la otra. Destruyeron el muñeco. Al menos eso es lo que nos dijo que hizo el anciano. Desde ese entonces, poco a poco el dolor que me torturaba comenzó a disminuir, hasta llegar el momento en el que ya no había rastro de ese sufrimiento. Sin embargo, no me quedé solo con eso, ya que tiempo después regresé al médico para que me volviera a hacer estudios en mi cabeza. La vez anterior no halló nada, pero en esta ocasión había un diminuto tumor formándose. Gracias a Dios, lo pudieron extraer sin muchos inconvenientes. Ahora bien, la incertidumbre de no saber quién o quiénes habían hecho ese trabajo y cómo hicieron para colocarlo en mi casa sin que nadie se diera cuenta, nos carcomía la mente. Más precisamente a mi esposa, ya que ella era la que pasaba todo el tiempo en casa y se sentía culpable de nunca haberse percatado de algo así. Por otro lado, los únicos que solían ir a mi casa eran mis suegros y mis padres, y algunos amigos cuando yo estaba presente. Por lo tanto, no sabíamos quién quisiera hacernos ese daño, y por obvias razones ignorábamos el motivo. No obstante, debo agregar un detalle más que ocurrió varios meses después, algo que cuando sucedió me hizo recordar todo esto, ya que básicamente sucedió casi de un modo idéntico. Mi amigo Fernando dejó de presentarse en la empresa a trabajar. Cuando fui a verlo, me di con que estaba enfermo. Un tumor se le había formado en la cabeza. Los estudios y medicamentos de los médicos no lo estaban ayudando. Y cuando le hablé del anciano que me curó, él se negó rotundamente a recibirlo. Pocas semanas después, se mudó a otra colonia y jamás volví a saber de él. Aún así, yo fui a visitar al curandero para pedirle ayuda, a lo que éste me recomendó que dejara las cosas como estaban, puesto que sentía que mi amigo estaba recibiendo un mal que él mismo provocó. Les aclaro, el brujo jamás me dijo que él fue quien me hizo el mal a mí, pero Fernando era uno de los amigos a quienes en muchas ocasiones recibí en mi casa, y tuvo acceso al jardín donde hallaron el trabajo, que por poco me arrebata la vida a mí. Por esto y mucho más, nunca más volví a ser tan confiado, por más que se tratara de un conocido de la infancia. Tal vez fue pura coincidencia, o quizás todo se trató de una macabra justicia. Eso es algo que nunca sabré.